Un ordenador parece muy inteligente. Entiende nuestras palabras, nuestras imágenes, incluso nuestras voces. O eso parece. En realidad, no entiende absolutamente nada. Cada vez que envías un mensaje por WhatsApp, haces clic con el ratón o abres un archivo, toda esa información se reduce a algo sumamente simple. Pulsos eléctricos. Millones de pulsos que, bien organizados, terminan convirtiéndose en todo aquello con lo que interactuamos en el mundo digital. Pero, ¿cómo es todo esto posible? ¿Cómo un ordenador puede interpretar nuestras acciones y cómo pueden comunicarse entre sí? O sea, ¿cómo algo que no entiende nada puede hacer de todo? Tu ordenador se ve así. O tal vez así. Si no, puede que así. Pero sea como sea, ese aparato ya está plenamente integrado en tu vida. Esto es tan nuevo que sobra decir que no siempre fue así. Hace apenas unas décadas, los ordenadores aún no colonizaban nuestras vidas. Pero para entender cómo algo tan complejo puede ser en el fondo tan simple, tenemos que viajar al momento en el que alguien intentó pensar con máquinas por primera vez, al siglo XIX. Un matemático llamado Charles Babbage imaginó algo imposible para su época. Una máquina que fuera capaz de hacer cálculos automáticamente, antes de la electricidad doméstica y antes de las pantallas, solo con engranajes, ruedas y mucha precisión. La llamó la máquina analítica. El aparato sería capaz de hacer operaciones más o menos complejas. Algo así como una calculadora, pero tenía algo revolucionario. Podía seguir instrucciones, es decir, podría ser programada. En lugar de indicarle cada paso cada vez, puedes guardar un programa, en este caso en tarjetas perforadas. Por ejemplo, puedo guardar un programa que, dado un número, multiplique este por sí mismo y divide el resultado entre 2. Ahora, cada vez que le dé a la máquina el programa y un número, me hallará el área de un triángulo rectángulo con esa longitud de lado, sin necesidad de hacer cada una de las operaciones y sin necesidad de recordarlas. Por supuesto, esto se puede escalar a cálculos mucho más complejos. Con esta teórica máquina diseñada, pero aún sin construir, entra otra figura clave. Ada Lovelace. Ada llegó a la conclusión de que esta máquina no solo serviría para calcular números, sino que, en teoría, podría procesar cualquier tipo de información, incluso música. Y escribió lo que hoy se considera el primer programa informático de la historia, para calcular números de Bernoulli, por si hay algún matemático en la sala. Pero algo trunca estos avances. No hay financiación. De haberse podido construir la máquina analítica, tal vez los ordenadores hubieran empezado a evolucionar un siglo antes. En esta época, solo la tecnología más avanzada permitía la precisión necesaria para construir la máquina, así que durante mucho tiempo, la idea se quedó ahí, esperando. Volvamos a saltar en el tiempo, pero esta vez a comienzos del siglo XX. Nuestro protagonista ahora es Alan Turing, un genio matemático que plantea una máquina imaginaria capaz de resolver cualquier problema que se pueda descomponer en una sucesión de instrucciones. Turing ya era conocido por su talento, y con la fama de sus teorías acabó liderando un equipo para enfrentarse a la Alemania nazi. Los nazis usaban una máquina llamada Enigma para codificar sus mensajes. Turing y su equipo construyeron la Bomb, un artefacto diseñado específicamente para encontrar la configuración del enigma y así leer los mensajes enemigos. Sin embargo, esto no era un ordenador todavía, ya que solo servía para esa tarea concreta. Aún así, fue fundamental. Demostró que podíamos usar máquinas para procesar información a velocidades sobrehumanas y permitió que, tras la guerra, el propio Turing trabajara en el desarrollo de los primeros ordenadores electrónicos de verdad. Después de que Turing demostrara que las máquinas podían ganar guerras, los gobiernos y las empresas se dieron cuenta de que la información era el nuevo oro. Quien tuviera el ordenador más rápido tendría el control de la economía, el espacio y la tecnología. Empresas que hoy suenan clásicas como IBM, junto con universidades de élite, empezaron a competir por ver quién construía el cerebro más grande. O sea, grande. Aparecieron bestias como el ENIAC, que pesaba 27 toneladas, medía 30 metros de largo y consumía tanta electricidad que, según la leyenda, cuando le encendían las luces de Filadelfia parpadeaban.
En los años 50 y 60, tener un ordenador era como tener una superpotencia. Para los gobiernos significaba poder simular explosiones atómicas o llevar al hombre a la Luna. La NASA usó estos gigantes para las misiones Apolo. Para las empresas, significaba que un banco podía procesar miles de cheques en minutos, algo que a los humanos les tomaba semanas. Pero había un problema, o más bien miles de ellos, literalmente. Estos ordenadores, para gestionar la información, usaban válvulas de vacío, que se parecen a bombillas, pero estas se calentaban tanto que se quemaban cada poco. Había equipos de personas dedicados solo a cambiar estas bombillas fundidas para que el ordenador no quedara inutilizable. Si vemos la máquina de Babbage y nuestros ordenadores actuales, descubriremos que no hablan el mismo idioma. Babbage diseñó su máquina para pensar como nosotros, en base 10. Sus engranajes tenían 10 muescas, del 0 al 9. Si querías sumar 5 más 5, una rueda giraba media vuelta y movía a la siguiente. Esto era muy intuitivo, pero lento. Las piezas mecánicas tienen fricción y se desgastan. No se podía hacer un engranaje de metal que gire 1.000.000 de veces por segundo sin que salte por los aires. Cuando llegamos a la era de la electricidad, con las válvulas de vacío, esas bombillas que mencionábamos, los ingenieros ya trabajaban de otra manera. En lugar de una rueda con 10 posiciones, usamos un interruptor. Una válvula encendida, por la que pasa corriente, representa el 1, y una válvula apagada, por la que no, representa el 0. El principio, en verdad, es el mismo. Nosotros usamos 10 dígitos, del 0 al 9. Y cuando se nos acaban, añadimos otro dígito, y seguimos. Pero un ordenador usando solo 2 símbolos puede hacer lo mismo que nosotros con 10. Sumar, multiplicar y todo. Pero es mucho más sencillo para un ordenador. Si hay electricidad, es un 1, y si no pasa electricidad, es un 0. Sería una locura hacer un ordenador que tuviera que trabajar con 10 voltajes diferentes para representar la información. Y es que esos colosos llenos de válvulas de vacío eran máquinas increíbles, pero eran gigantescas, carísimas y no hablaban entre sí. Pero estábamos a un solo invento de que todo eso pasara de una habitación entera a tu bolsillo. Las válvulas eran lentas, enormes y se quemaban. Pero en 1947 nace el transistor. Esencialmente el transistor hace exactamente lo mismo que la válvula. Actúa como un interruptor de 0 y 1, pero con 3 diferencias que cambiaron el mundo. No tiene partes móviles, como la de Babbage, y no se calienta hasta quemarse, como las válvulas. Además, es ridículamente pequeño. Al principio eran del tamaño de una uña. Hoy, en el procesador de tu móvil hay miles de millones de ellos. Estamos hablando de que ese interruptor se enciende y se apaga miles de millones de veces por segundo. Y es ahí, en ese parpadeo frenético, donde nace la magia. Estos transistores funcionan como grifos. Dejan pasar la corriente o la bloquean. Y si conectamos varios transistores podemos crear reglas. Por ejemplo, un circuito que haga lo contrario. Si le entra señal, la bloquea. Y si no entra nada, deja pasar corriente. O también un circuito que deja pasar la corriente si al menos le llega una señal. Y otro que se activa únicamente si todas las señales están presentes. Estas se llaman puertas lógicas, y combinándolas se construyen circuitos muy complejos, hasta el punto de que podrían recibir una serie de pulsos eléctricos, unos y ceros, y entender que a continuación recibirá 2 números que deberá sumar y devolver el resultado. Y exactamente así es como funciona un ordenador. Pero resulta que esta maravilla responde solo con unos y ceros. ¿Cómo eso se convierte en imágenes y sonidos? Para ir paso a paso, tenemos que presentar los bytes. Trabajar solo con ceros y unos sin delimitar nada sería como interpretar una sopa de letras infinita. Así que los ordenadores los agrupan en pequeños bloques de 8 de ellos. Estos bloques tienen 256 combinaciones diferentes. A cada uno de estos se le asoció una letra minúscula, mayúscula, un símbolo o una acción, como el salto de línea. Con esto aún no podemos hacer mucho, pero ya podemos codificar texto, que algo es algo. La primera codificación tuvo suficiente con 128 caracteres, así que solo usaban 7 de los bits del byte.
Esta era la codificación ASCII, pero ahora existe el Unicode. Los ordenadores hoy leen el byte y si empieza por 0, saben que es un carácter ASCII. Y si empieza por 1, deberán seguir leyendo el siguiente byte para descubrir qué carácter es. Y con este método ya se pueden representar tildes, escritura cirílica, árabe, caracteres chinos, emojis y casi cualquier símbolo que se te pueda ocurrir. Pero claro, no todo en un ordenador es texto. Si intentamos leer cualquier archivo de un ordenador, nos toparemos con algo como un extenso pergamino de unos y ceros. Pero este empieza, por suerte, explicándole al ordenador qué clase de archivo es, o sea, en qué idioma está escrito. Algo así como, hola, soy un .mp3. Y con eso el ordenador sabrá cómo leer el resto. Por ejemplo, para archivos de audio, cada grupo de bytes sabe que son instrucciones de qué mandarle al altavoz para sonar de cierta manera. Y en cambio, si es una imagen, representará de qué color exactamente tendrá que mandar a la pantalla pintar cada uno de los píxeles de la imagen que construye. Vale, ya sabemos cómo el ordenador nos muestra cosas, pero ¿cómo le habla a otro? Si enviar un archivo fuera como mandar una carta física, el mundo digital sería lentísimo. Para que Internet funcione, los ordenadores usan protocolos, principalmente el TCP/IP. Imagínalo como un manual de buenos modales. Reglas estrictas para que dos máquinas, aunque sean de fabricantes diferentes o estén en países distintos, se entiendan. Pero aquí está el truco. Un ordenador nunca envía un archivo entero de golpe. Sería como intentar pasar un elefante por una tubería. Y si algo falla, tendrías que empezar de cero. En lugar de eso, lo trocean. Aparecen los paquetes de datos. Tu foto, tu mensaje o el juego que estás descargando se dividen en miles de pedacitos diminutos. Cada paquete lleva una etiqueta con la dirección de origen, la de destino y su número de orden. Es como si quisieras enviar un libro por correo, pero enviaras cada página en un sobre diferente. Los paquetes viajan por la red como si fueran coches por una red de caminos infinita. No todos van por la misma ruta. Algunos van por un lado y otros por otro para evitar atascos. Al llegar a tu móvil, el protocolo de recepción los ordena. El 1 va aquí, el 2 va acá, el 3 falta, así que lo pedimos de nuevo, y en una fracción de segundo, los paquetes se ensamblan y la imagen aparece en tu pantalla. Tu ordenador no entiende nada. No sabe lo que es tu canción favorita, ni una foto vieja, ni un mensaje de buenos días. Pero tú sí. Así que a ese mar de ceros y unos, el significado se lo pones tú. El foco de este vídeo sea la codificación y comunicación de información, sé que se ha salido de lo que son estrictamente los lenguajes. Esto no es un abandono de las lenguas como tema principal, solo una prueba para comenzar a abrirme a temáticas más amplias que complementen a los vídeos de idiomas. Muchas gracias por entenderlo y muchas gracias por ver.